noches, el Señor le bendiga, hermanos. Es una enorme alegría de nuevo tener la oportunidad de abrir la palabra del Señor y poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, para cada uno de nosotros. Sin antes, pues, decirles que estoy muy gozoso, muy alegre, muy contento, porque hoy es un día menos que hace falta para estar en la presencia de nuestro gran Rey. Amén. ¿Verdad? Es un motivo de gozo, de alegría. No puedo yo esconder la alegría porque digo un día menos aquí en la tierra y un día más que se acerca al cielo. El Señor, nuestro gran Rey, nos ha prometido una morada celestial. Así como Abraham tenía la mirada puesta en aquella ciudad, no hecha de mano de hombres, sino por el mismo Dios. Así el Señor nos ha prometido que un día nosotros, sus hijos, estaremos con Él. Así que, hermanos, también este mensaje es para creyentes en Cristo Jesús. No sé cómo ha estado durante la semana usted, cómo la ha pasado, pero espero que haya luchado para poder tener tiempo de oración, para poder tener tiempo de lectura de la palabra del Señor, para poder meditar en ella, para poder hablarle a otros de ella, de esa palabra bendita. Si no, difícilmente le voy a decir, este viernes usted llega difícilmente con un crecimiento espiritual que se espera de todo hijo y con un gozo y felicidad que se espera de todo hijo del Señor. Difícilmente va a estar gozoso. Doy gracias al Señor por tenerles aquí y también por el buen ánimo de estudiar su palabra, hermanos. Es importante, voy a hablar de un tema, la batalla del creyente. Y usted ya sabe en qué capítulo y en qué libro vamos a estudiar. Pero antes de tocar la palabra del Señor, me gustó bastante un ejemplo que alguien utilizó. Dice que estaba dos boxeadores en el ring y en el primer asalto el boxeador que estaba siendo golpeado se acercó a las cuerdas y le dijo a su entrenador: por favor, tira la toalla, ese me está matando, me está matando. Entonces le dice el entrenador de él: pero ni te ha tocado. Entonces vigila por favor al árbitro porque uno de los dos me está matando. Es difícil, hermanos, luchar contra algo o alguien que usted no puede ver los golpes. Y de eso se trata este capítulo del libro de Efesios, capítulo 6. Es difícil que usted lleve una vida espiritual, una vida de creyente victoriosa, que sepa qué es lo que está pasando a su alrededor, porque si no va a ser golpeado en todas direcciones. Veamos, capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El Señor nos bendiga con su palabra. Aquí el apóstol Pablo está en una prisión. Y desde la prisión escribe a estos hermanos, a los hermanos de la iglesia en Éfeso, y les dice: hermanos, hay que fortalecerse en el Señor. Vea el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Cuándo usted necesita fortalecerse? Bueno, si vamos al aspecto físico de nuestra vida física, usted no puede vivir mucho tiempo sin comida y sin agua. Usted necesita tomar alimentos y algo de líquido para mantener su cuerpo activo. No sé a usted, pero a mí cuando yo no como me siento débil. No quiero ni hablar tampoco. Lo único que veo es comida en los aires. Aquí el apóstol Pablo dice que hay una lucha. Y eso es lo que dice aquí. Hay una lucha, hay una guerra. Cuando como personas sin Dios, sin fe y sin esperanza fuimos alcanzados por el Evangelio, hermanos, y yo sé que esto es un tema que se sabe, que usted lo maneja muy bien, pero ¿sabe qué? Es el tema más olvidado por todo creyente. Pensamos, somos tan inocentes, que todo va a ser y va a salir según nuestros planes, pero estamos en terreno enemigo, porque siendo que antes éramos ajenos a la vida de Dios, ahora hemos sido comprados por sangre, la sangre del Señor Jesucristo, y formamos parte del ejército de hijos del Señor comprados por un alto precio. Y automáticamente nos hicimos enemigos del príncipe de este mundo, que es el diablo y sus huestes de demonios. Así que no piense usted que si usted es un verdadero hijo de Dios, usted se va a mantener aquí tranquilo y nada le va a pasar. En una batalla, y dice el Señor que hay una guerra campal espiritual. Esto no es contra sangre y carne, dice más adelante en los versículos, sino que es espiritual. No piense usted que si usted se mantiene neutral, dice: yo no le hago daño a nadie, me voy a mantener en medio. A la persona que más le va mal es la que se queda en medio del juego cruzado. Tanto le agarran las balas de este lado como del otro. El Señor dice que hay que fortalecerse como hijos del Señor en Él. ¿Por qué? Porque la guerra es oscura. Oscura tiene un símbolo de que no se puede ver con los ojos físicos, solamente con los ojos espirituales. También es sucia. No crea que nuestro enemigo va a jugar limpio. No va a jugar limpio con usted. Va a venir el golpe donde usted menos lo espere. También es diabólica. Es maldad pura. No podemos ser tan inocentes que no pensemos que el diablo no está pensando en algo muy malo. Ya sea usted un muchacho o una persona mayor. En una ocasión escuché a un anciano decir: yo ya he pasado décadas en esto, nunca me va a pasar nada, ya el diablo ya no me puede tocar. Viví lo suficiente como para ver cómo este hombre perdió todo camino y toda integridad cristiana. Así que el creyente día con día pelea una guerra. También es mortal. El enemigo que usted y yo tenemos no está jugando, no le va a acariciar, o en una ocasión como alguien no le va a pegar sencillamente en la cabeza para que le duela. Él va a dar con la intención de matar y destruir. Por lo cual el apóstol Pablo dice que vendrán todo tipo de métodos.
Esta guerra es entre la luz y las tinieblas, hermanos. Entre la luz y las tinieblas. Usted no puede vivir ajeno a esto. Usted no puede decir, esto es en mi país, pero aquí estamos en Estados Unidos. Esta es otra cultura. Hermano, no hay que ser inocentes. Nuestro enemigo es un adversario formidable. Es una guerra entre el cielo y el infierno, entre Jesucristo y el diablo. Y por eso el apóstol Pablo dice a los hermanos en Éfeso, y nos dice a nosotros también: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice esto? Porque toda fuerza de hombre o de ser humano, por muy formidable, muy inteligente que sea, se acaba. Yo pude ver por muchos años atrás ancianos o hombres y mujeres admirables que yo decía, pero que no envejezca, que no envejezca. Y ahora no pueden salir de la casa. La fuerza, la fortaleza, la sabiduría la van impidiendo ciertas enfermedades y hasta la misma muerte. Y es por eso que el apóstol Pablo insta a los hermanos a decirles: fortalezcanse en el Señor. Es el único que es y es. Se mantiene constante, así como en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Él siempre es el eterno. Él nunca pasa. Y es por eso, hermanos, que no sé en qué ha estado fortaleciéndose usted. Espero que se haya fortalecido en esta semana y que siente el ánimo de hablar con su Señor, porque es el único. No sé, muchas veces nosotros ante los problemas y ante las dificultades y las encrucijadas de la vida tenemos amigos cercanos, pero vemos que cuando la encrucijada es tal y el problema es tan grande que aún nuestros amigos, por muy sabios que sean, se quedan cortos y decimos: pensaba que él me iba a ayudar más, pensaba que ella me iba a ayudar más, que me iba a dar más fortaleza. Nuestras fuerzas tienen límites, hermanos, pero la fuerza del Señor no tiene límite. Bueno, ahora veamos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nosotros formamos parte en esta guerra espiritual del Señor Jesucristo contra el adversario formidable que es el diablo, de una iglesia. No estamos solos peleando esta guerra, pero la iglesia no es un club social. Si lo pensamos así de alguna manera, donde se pueden venir y usted lucir lo mejor que es o lo peor que es, la iglesia no es un club social. La iglesia es un barco de guerra espiritual, donde se pelea para nuestro comandante y Señor, el Señor Jesucristo. Y la pelea no es contra personas, sino es contra huestes espirituales de maldad. Muchas veces nosotros ignoramos acerca de la implicación que tiene de estar consciente de que nuestro enemigo existe, el diablo. Una de las cualidades de él es cubrir con una capa oscura todo su reino y toda su organización maligna, inclusive para los creyentes. En algunos comentarios, inclusive, he escuchado a algunos creyentes bromear acerca del diablo y sus huestes celestiales. Y a él le encanta eso, porque cuando usted ignora a su enemigo, ¿cómo puede estar preparado para luchar? La iglesia no es un jardín de niños, hermanos. Es el cuerpo de Cristo. Y es importante que lo entendamos. Somos tan importantes los unos y los otros. Pero tenemos que estar conscientes que hay un enemigo. Hoy en día las iglesias no se están preocupando mucho por esto. Tampoco los gobiernos.
Pero, ¿sabe? Le están dando mucha importancia a los estudios. Hace poco vi un estudio que el ejército de Rusia está preocupado por desarrollar la tecnología militar en la meditación trascendental y extrasensorial como un arma. Entonces, el ejército de Estados Unidos también está desarrollando eso. ¿Y qué es la meditación trascendental o la extrasensorial? No es más que comunicación con demonios. Sí estamos muy preocupados y los gobiernos están muy preocupados por esas herramientas como herramientas militares, dándole más importancia a los usos diabólicos, aunque estamos sacando a Dios de las naciones. Inconscientemente el diablo está cubriendo con un velo todas las mentes de los seres humanos, inclusive de la iglesia del Señor, para decir esto no existe, más bien son ventajas que pueden utilizar para dominarse los unos a los otros. Hermanos, si seguimos así, ignorando que hay un enemigo fuera, que está al acecho, el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si usted se ha levantado hoy, todos los días en la mañana, y ha hecho esa oración: Señor, guárdame del maligno, por favor, guárdame. No sé si usted pudiese salir, si esto fuese una selva africana plagada de leones, y usted pudiese salir tan tranquilo y campante. Espérese, voy a ir afuera a buscar una frutita en la noche o durante el día. Usted se cuidara en el lugar donde anduviera, pues dice el Señor en su palabra que allá afuera, en todo lugar, hay un enemigo al acecho de los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, es importante saber que hay una guerra espiritual. ¿Qué quiero llevarle o a qué quiero llevarle con esto? Versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo no sé, pero la única manera de poder enfrentar a nuestro enemigo es vestirse con la armadura que el Señor ofrece a todo creyente. Yo no sé si usted pudiese salir a un tiempo de inclemencia o de frío sin ropa. Yo creo que no podría vivir mucho tiempo afuera. Pero lastimosamente nosotros los creyentes nos preocupamos mucho por la ropa física, pero ¿qué de nuestra armadura espiritual? Hermanos, ¿cuántos de nosotros salimos todos los días y no nos ponemos la armadura espiritual que está hablando aquí el apóstol Pablo? El apóstol no lo está diciendo a los que predicamos desde este púlpito. No les está diciendo solamente a los maestros de escuela dominical o a los evangelistas o a los misioneros. Le está diciendo a la iglesia del Señor. Se lo está diciendo a usted, me lo está diciendo a mí. Dice que es importante, que es vital, teniendo un enemigo que es tan mortífero, tan criminal y despiadado, que usted y yo nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa acechanzas? Viene de su palabra original que significa metodia o métodos. El diablo jamás trabaja como nosotros, en alguna manera inocente. No es que formamos planes y tenemos un plan a largo plazo y decimos, vamos a ver si en el camino se da. Él no hace las cosas así. Esto es maldad antigua. La Biblia dice que Él es metódico. Jamás da un paso si Él no sabe que va a ganar terreno en la vida del creyente. Y puede ser que retroceda un paso y espere que usted esté descuidado para luego avanzar 3 pasos más dentro de su mente y su corazón. Yo no sé cuánto ha avanzado en su vida, de tal manera que su corazón está completamente insensible
o está cubierto de una capa dura, de tal manera que escucha la palabra del Señor, escucha las oraciones y por un oído le entran y por otro le salen. Pero la palabra del Señor dice que el problema del creyente que es expuesto a todo el ataque del enemigo y que su corazón se vuelve insensible y que sencillamente su vida está destinada para un desastre total, es porque este creyente ha descuidado un factor fundamental, que sin el Señor Jesucristo, Él es débil. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo aquel que está separado de mí, nada puede hacer. Hermano, nosotros, si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos volvemos inútiles. Comenzamos a hacer todo tipo de cosas ingenuas y tontas, a tomar decisiones y a hablar de manera descuidada. Por lo cual el apóstol dice que el creyente es un guerrero. Aquí el creyente, según el versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Así que el creyente es un guerrero y su adversario es el diablo. Y él tiene una ventaja sobre nosotros: este no duerme. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han tenido una semana pesada de trabajo y desean unos 5 días en la cama para reponer fuerzas. Normalmente eso suele pasar en Estados Unidos. Pero hermanos, este adversario no duerme pensando y planificando cómo va a destruir la vida de un verdadero creyente. No estamos diciendo de simpatizantes, no estamos diciendo de aquellos que tienen simpatía por las cosas cristianas. Estamos diciendo de aquellos que han nacido de nuevo y cuyo corazón arde por hacer la voluntad del Señor. De eso estoy hablando, de ese tipo de creyente, que cuyo corazón arde honrar más al Señor que a los hombres. A ese tipo de creyente ataca el diablo. A los que no son creyentes, pues ellos están en su club y a su tiempo Él no se preocupa mucho, solamente los mantiene entretenidos, ya sea desde una disco o desde las bancas de la iglesia, los lleva al infierno. Pero a todo creyente en Cristo Jesús, usted va a sentir la confrontación directa en su corazón. Yo no sé si usted lo ha sentido, yo lo he sentido, hermanos, en carne propia. Y es terrible. Uno intenta ver a los lados, pero solamente el Señor es la fortaleza. Ahora, luego de ver al creyente que es un guerrero, ¿cómo describe la palabra del Señor a este enemigo? Este enemigo es destructivo, completamente destructivo. Es un adversario en el cual usted no tiene ninguna oportunidad de enfrentársele. Ninguna. Él puede dejar que usted, como hijo del Señor, presentarle una trampa perfectamente puesta y decirle que no tendrá consecuencias, pero cuando usted cae y muerde la carnada, las consecuencias son letales. También este enemigo es espiritual. Este enemigo es espiritual. Usted no lo puede ver. Y es difícil. Es difícil pelear contra alguien que usted no puede ver. Usted ni tan siquiera puede ir a visitarlo para poder vigilarlo, ponerle una cámara de vigilancia y ver qué es lo que está planificando en contra suya. ¿Cómo hace con alguien así? Así que es metódico, estratégico y también es espiritual. ¿Cómo luchar contra algo así, hermanos? Entonces, usted, como yo, o como una persona que comete algo contra usted y le dice: perdón, no te lo vuelvo a hacer. Y el día siguiente, y le vuelve a cometer lo mismo: perdón, no fue mi intención. Claro que fue su intención, pero no tiene ninguna intención de arrepentirse.
Así el Señor manda una advertencia. Esto es una advertencia, hermanos, para cada uno de nosotros. Si usted sabe que existe alguien malo persiguiéndolo a usted, pero no hace nada al respecto, ¿qué va a pasar con usted? Él es fuerte, Él es muy siniestro. De tal manera que hace que del mejor hombre o de la mejor mujer consagrada puede hacer que su vida se haga pedazos. Vemos a un gran hombre de Dios, el rey David, un hombre consagrado al Señor, y vemos cómo su vida fue hecha pedazos. Si no es por la misericordia del Señor, ese hombre hubiese terminado al borde de la locura. Hermanos, si usted es una persona que está consagrada en Cristo, que ha nacido de nuevo, creo que usted día con día tiene una lucha espiritual en contra de un enemigo mortal y necesita entender que día con día el primer pensamiento en la mañana debe ser vestirse con la armadura del Señor y comenzar y continuar vestido todo el día y hasta en la noche, darle gracias al Señor por haberle guardado en ese día y permanecer victorioso. Pero hay algo más que debe saber acerca de este enemigo. Es un enemigo derrotado. El Señor Jesucristo testifica antes de ir a la cruz: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor Jesucristo le derrotó en la cruz del Calvario. Y a pesar de ser un enemigo derrotado, es sumamente peligroso. Y entonces, si es un enemigo derrotado, ¿por qué debería cuidarse usted y por qué debería cuidarme yo? Porque de alguna manera el Señor permite todavía que Él accione y tenga poder para que sus hijos, nosotros, continuemos y obtengamos la victoria sostenidos en el Señor Jesucristo. Y eso trae más gloria para el Señor. Trae más gloria, porque recuerde, hermanos, nosotros fuimos salvados y comprados para la gloria del Señor. No porque somos buenos, no porque queremos sobresalir, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Él quiere dar a conocer su gloria y su esplendor, y permite de alguna manera que nosotros, sus hijos, seamos probados. Un hermano decía: la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Usted no puede confiar en alguien si usted no ha visto esa persona, por lo menos en un ser humano, y no le ha probado en ciertos aspectos. La voluntad del Señor es que nosotros, sus hijos, entendamos cuál es el propósito de nosotros aquí. Ahora, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí el Señor dice que hay que vestirse de toda la armadura. Pero aparte de esto, hermanos, me encanta porque dice que van a venir días malos. Yo no sé si usted ha pasado días malos así. Yo los he pasado algunos. Y es bueno estar vestidos de la armadura del Señor. De toda la armadura. Si usted solamente se pone una parte, pues su enemigo se va a concentrar en la parte desprotegida. Créame, se va a concentrar ahí. No se va a concentrar donde está la fortaleza, se va a concentrar donde esté desprotegido. Pongan mucha atención a cuáles son las partes de esta armadura. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y allí dice la primera parte. Y seguramente el apóstol Pablo, encadenado allí en su celda, viendo a los soldados romanos, ve este ejemplo y lo aplica
por medio del Espíritu Santo. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos y ese cinturón de cuero que ceñía la armadura, esa túnica, le daba firmeza para que en el momento de la batalla mantuviera todas sus armas ahí, sostenidas, y también esa túnica no se enredara o no le sirviera de tropiezo para que el soldado perdiera la batalla. Es importante que usted y yo estemos ceñidos con el cinturón de la verdad. Y hay uno de los aspectos principales, hermanos. ¿Cuántos de nosotros decimos siempre la verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos toda la verdad? ¿Cuántos de nosotros nos deleitamos en practicar la verdad? Porque el Señor Jesucristo dice, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios mismo dice que Él es la verdad. Su palabra es verdad. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos estado estudiando la palabra del Señor y sabemos todo el consejo de la palabra del Señor? La armadura del Señor es uno de los aspectos fundamentales, hermanos, es la verdad. Si usted es de las personas que dice mentira, difícilmente se va a mantener en pie. Es importante que su sí sea sí y que crea la verdad y que practique la verdad. Si su vida está basada en una mentira, su vida se hará pedazos y será completamente vulnerable a los ataques del enemigo. Ahora continúa, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es una coraza? No era más que una malla metálica, la cual la persona o el guerrero se ponía sobre él. Y esa malla cubría sus órganos vitales, sus pulmones, el hígado, el corazón, los riñones, para evitar que cualquier flecha o cualquier lanza atravesara y matara a la persona. Ahora, ¿de qué está hablando aquí, de esta coraza de justicia? Está hablando de pureza. Hay que ser justos, hermanos, y puros delante del Señor. El creyente siempre debe hablar la verdad, y ese es el cinto que mantiene todas las cosas en orden. Es confiable cuando una persona dice, él siempre dice la verdad. Es una persona confiable. Pero aparte, el Señor dice que el creyente, como creyente, usted y yo debemos de vestirnos de justicia, de pureza. ¿Cuál es el ataque del enemigo con respecto a la verdad? Traerá mentira a su vida. Traerá una mentira para que usted crea una mentira y hable una mentira. ¿No ha sabido acaso de que hay pecados que son tan atractivos que a usted le obligan a mentir? Porque usted quiere seguirlos practicando. Entonces crea una cadena de mentiras casi interminable hasta que usted es descubierto. El Señor dice que el pecado de uno lo va a alcanzar siempre, algún día. Lo va a alcanzar. Es importante que si hay pecado en su vida de mentira, usted comience a desechar esa mentira y hable verdad y viva una verdadera vida cristiana. Ahora, con la coraza de justicia, la pureza, ¿cuál será el ataque del diablo? Hoy en día es muy fácil, los teléfonos inteligentes. Es fácil encontrar en las redes sociales ofertas, también es fácil encontrar pornografía, es fácil encontrar sitios indebidos donde no debería estar. He escuchado a jóvenes creyentes escuchar rock metálico pesado, sencillamente por curiosidad, y eso mancha su pureza. Porque aunque dice que no es malo, una pequeña fisura en la armadura, el enemigo lo sabe por dónde atacar y va a ser mortal el ataque.
Es importante que mantenga esa coraza de justicia cubriendo sus partes vitales cristianas para que usted pueda estar firme. Ahora también el apóstol Pablo habla acerca del calzado. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿De qué está hablando esto? Al igual que un soldado necesita buen calzado para la batalla. ¿O acaso usted ha visto un soldado que vaya descalzo a una batalla? Su enemigo, para vencerlo, solo tendría que lanzar un montón de tachuelas en el piso. Y tendría un montón de hombres y mujeres tirados en el piso, solamente para recibir el toque de gracia. Pero no habla acerca de esto solamente la palabra del Señor, no solamente de estar calzados, sino que habla acerca de un calzado especial. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿De qué está hablando aquí? En aquellos tiempos, el calzado romano también constaba de ciertas puntas metálicas en la plantilla del zapato, para que cuando el soldado estuviese luchando, pudiese tener tracción en el suelo y no se resbalase cuando estuviese luchando cuerpo o con la espada, y pudiese estar firme. Esa es la idea que Pablo quiere comunicar. Pero ¿acaso a qué se refiere calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz? El evangelio da paz. ¿Sabe usted qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio es el maravilloso mensaje, las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, que el hombre es indigno de ir al cielo y que recibe la gracia a pesar de no merecerla. ¿Sabe? Yo no sé si a usted se le ha perdonado una gran deuda alguna vez, pero en una ocasión a mí se me perdonó un castigo y yo estaba tan agradecido con esa persona. Aún sigo agradecido. Cometí una imprudencia y me dijo: no voy a poner tu nombre aquí porque sé que estás muy joven y has actuado locamente. Hasta el día de hoy lo saludo y lo respeto mucho. Eso da paz. Para con el Señor ese sentido de agradecimiento nunca se acaba. Yo no sé si usted ha entendido realmente de qué ha sido salvo. De un infierno y de toda la eternidad en la condenación, pero no solamente de la tortura, sino de que no esté alejado para siempre de la presencia del Señor. Hermano, hay hermanos creyentes en Cristo Jesús que pierden la paz, ya sea por un descalabro financiero, ya sea por una enfermedad en uno de sus cónyuges o la muerte de uno de sus cónyuges. Puede ser por la traición o la infidelidad de su esposo o de su esposa, porque la esposa se quedó sola y el esposo se fue con otra mujer, y eso hace pedazos el corazón de esa hija o ese hijo de Dios y pierden su paz. Y ya el mundo para ellos no tiene sentido. Su hijo murió de una terrible enfermedad y el mundo no tiene sentido. Pero hermanos, el Señor dice: y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Acuérdense qué fue lo que el Señor hizo por ustedes. Ese sentido de agradecimiento nos mantiene firmes en un mundo que dice el Señor Jesucristo que tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hermanos, pensemos de dónde nos sacó el Señor y ese sentimiento de paz estará siempre allí en nosotros. Esta paz no está hablando acerca de que no hay problema, aunque se esté despedazando mi mundo, no hay problema. No, el Señor está hablando de una paz que nos da fortaleza para soportar la mayor dificultad. Y esa paz solamente la trae el Evangelio. Si usted no sabe mucho como hijo del Señor,
y de esta maravillosa salvación que el Señor dice, buena noticia, el Evangelio, estudie la palabra y dése cuenta de todo lo que hizo el Señor, quién era usted y ahora quién es en Cristo. Y eso le dará paz, estará firme en un mundo que siempre está cambiando. Estará firme inclusive en su mente y en su corazón, porque su mente y su corazón pueden ser engañados. Estará firme inclusive cuando esté enfermo, postrado en cama, y tendrá paz. Tendrá paz. De eso está hablando, esa armadura, ese calzado que le da firmeza. Porque si usted no se calza con el apresto del Evangelio de la paz, lo que va a pasar es que este mundo va a poner espinas cuando usted esté caminando. Usted va a sentir que la tierra se lo traga y se va a hundir. Hermano, usted y yo necesitamos esa paz que solo da el Evangelio. Ese sentido de agradecimiento con el Señor y de agradecimiento y de corresponderle con un servicio abnegado, con una obediencia completa. El Señor no permite obediencia parcial. No lo permite. Pero continúa. Dice que aparte de que hay que tener el cinto de la verdad, aparte de que hay que mantener la pureza o la justicia como creyentes que actúan con justicia, también dice que hay que mantener ese conocimiento del Evangelio vivo como una llama que quema nuestros corazones, y eso nos dará paz en cualquier circunstancia. Pero no termina allí el apóstol. Dice y continúa, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En aquel entonces, un escudo de un soldado romano era de 1,20 m por 60 centímetros. Era hecho de madera y era cubierto con piel de animal, porque normalmente los enemigos tiraban flechas encendidas con fuego. Y en este contexto, el apóstol Pablo está escribiendo que al igual que los enemigos de un soldado romano tiraban flechas encendidas con fuego para causar mal, así el maligno, el diablo, el enemigo de las almas y el enemigo de los creyentes, tirará dardos de fuego para poder herirnos con una mayor profundidad. Y es por eso, dice el apóstol, que hay que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hay que tomar el escudo de la fe. ¿Y de qué está hablando aquí? El escudo de la fe habla de confianza. Cuando un soldado se cubría, tenía la confianza de que las flechas no iban a atravesar ese escudo, que lo cubrían. Pero ir al campo de batalla sin un escudo era como que usted fuera a hacer carne de cañón. Por favor, aquí estoy, dispárenme. Cualquier soldado que estaba sin un escudo era un blanco fácil. Ahora, ¿qué habla en el contexto espiritual para todo creyente? Habla de confianza, habla de fe, y es por eso que habla de fe. Aquí, el escudo de la fe. ¿Cuál es el ataque del enemigo? ¿Por qué hay que utilizar el escudo de la fe? El ataque del enemigo es la duda. Le creará duda a usted en el corazón, en la mente, y le dirá, esto de ser creyente es un poco aburrido. O esto de ser creyente no se me da mucho, porque mi maestro en la universidad está diciendo que hay otra alternativa a la creación del mundo. Créame que el enemigo se vestirá como un maestro de universidad para crearle dudas a usted. Así como el salmista dice que casi resbalaron sus pies, porque él vio cómo los malignos prosperaban y cómo los justos eran traspasados prácticamente y abochornados. Pero el salmista dice, pero entrando yo en tu santuario, comprendí el fin de ellos. El salmista sabía perfectamente que el enemigo mandaba duda al corazón y a la mente de él.
Y dice, casi resbalaron mis pies, casi perdí ese escudo de la fe. Pero dice, entrando yo en tu santuario. ¿Qué significa esto? ¿Para qué usted entra al santuario del Señor? Usted entra porque está contento, porque está agradecido y quiere adorarle. Yo no sé usted si siente gozo al entrar en la presencia del Señor y con agradecimiento decirle, te alabo, oh Señor, Dios justo, te adoro. El salmista dice que es importante ponerse ese escudo de la fe, porque cuando usted ora al Señor y ve a su Señor, el Señor también le muestra el fin de todos aquellos que usted cree que andan por buen camino. Dice el Señor que Él es un Dios de justicia y que castigará a todos aquellos que han roto sus santos mandamientos. El Señor habla acerca de este escudo de la fe. Hermano, quiero hacerle una pregunta personal y respóndala en su corazón. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza en el Señor? ¿Hace cuánto ha dejado de orar y de recibir? Escuche bien, orar y recibir. Quizá usa una frase trillada como decir, es que el Señor sabe, o hay que dejárselo todo al Señor. ¿Usted se preocupa por recibir una respuesta del Señor para que su fe crezca? Hermano, yo me preocupo. Si hay una oración no contestada, yo quiero saber por qué es. Si usted no se preocupa por eso, por su relación con el Señor, pueden pasar dos cosas. Su vida está en declive espiritual o usted no es un creyente. Si no hay preocupación con una relación, porque ser un cristiano es una relación personal con el Señor. Si no hay una relación con esa persona, ¿qué sentido tiene venir y fingir? Es importante que el escudo de la fe siempre esté presente en la armadura. Mire, hasta el momento el apóstol ha mencionado herramientas de defensa, pero continúa, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí menciona otras dos piezas de la armadura. El yelmo de la salvación. ¿De qué está hablando esto? El yelmo no es más que el casco que protegía la cabeza del guerrero. Lógicamente, si la cabeza era cortada o herida, ¿de qué servía el cuerpo? Entonces dice el apóstol, es importante también ponerse el yelmo de la salvación. ¿De qué está hablando aquí? Es importante, amados hermanos, ver que el enemigo va a poner desesperación en las mentes y va a tratar de torcer la palabra del Señor y de presentar un evangelio falso, inclusive en la iglesia del Señor, suavizar la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos míos, por eso, si yo mismo o un ángel del cielo viene a hablar de otro evangelio, sea anatema. Es importante tener la protección del verdadero evangelio en nuestras mentes. Nuestras mentes van a ser bombardeadas. Y si el enemigo logra entrar en su mente, quien controla su mente controla todo su ser. La palabra del Señor dice, tal es él en su pensamiento, tal es él. Somos lo que pensamos, amados hermanos. Yo no sé qué cosas usted está viendo. No sé qué cosas usted ve en su teléfono, porque ahora no vamos a hablar a los televisores se quedaron atrás ya. Se usan para otras cosas.
No sé qué cosas está viendo en su teléfono. No sé qué cosas está leyendo usted. Pero la verdad es que dice que la protección de la palabra del Señor, del verdadero evangelio, debe estar en su vida. Si no, usted va a comenzar a pensar mal. Y la verdad es que está hablando aquí de la salvación, es de la mente de Cristo. Dice el apóstol, ustedes tienen la mente de Cristo. Pero hay creyentes, y yo lo he pensado muchas veces, no he pensado con la mente de Cristo, porque no he estudiado su palabra. En muchas áreas de mi vida que he necesitado fortaleza y consejo de los hermanos, no me he puesto ese yelmo, que es la mente de Cristo. Y el Señor Jesucristo actúa conforme a su mensaje de evangelio: justicia, fe, pureza. Todo viene de Él y para Él. Hermanos, no sé qué está viendo usted. ¿Sabe cómo lo puedo notar? Por cómo usted habla. ¿Qué cosas le llaman la atención? El Señor en la Biblia declara algo acerca de la gente que está lista para la batalla. Esta persona siempre está fijando su mente y cuidándosela. No es descuidado. Cuando a Gedeón le asigna hombres para la guerra, le dice: aquellos hombres que metan su cabeza en el agua, esos hombres no pueden servir para la guerra. Pero aquellos hombres que tomen con sus manos el agua y siempre estén vigilantes, esos sí. 29.700 se fueron. Solo quedaron 300 hombres. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos la mente de Cristo? Yo lo sé por qué cosas a usted le interesan. Yo lo sé, inclusive, ¿por qué le digo que yo sé? Porque yo me hago un autoexamen. ¿Qué cosas estoy viendo? ¿Qué cosas ahora yo pongo mi tiempo? ¿Qué cosas me gustan? Es más, ¿cómo me gusta vestirme? ¿Cómo me gusta lucir? ¿A quién estoy honrando? ¿Tiene usted la mente de Cristo? Si no la tiene, esa parte de la armadura le hace falta y usted se encontrará haciendo completamente locuras. Dice que la palabra del Señor dice que Él encontró a un endemoniado en los cementerios y dice que nadie pasaba por ahí porque ese hombre era terrible. Pero cuando el Señor Jesucristo saca a los demonios de él, dice que la gente lo encontró sentado y en su cabal juicio platicando. De alguna manera, las personas que no se visten o no tienen la mente de Cristo son dementes espirituales. No es demente, sino dementes. Inclusive creyentes. Comenzamos a actuar y alimentar para las cosas de la carne. Amados hermanos, es nuestra preocupación leer la palabra y ver el verdadero evangelio y la doctrina del evangelio que nos llaman a la obediencia y a la consagración. Lógicamente, si usted no es creyente, no le va a llamar la atención esto. Pero si usted es creyente, el Espíritu Santo le está redarguyendo inmediatamente en su corazón que algo malo está pasando. Se encienden las alarmas, porque una parte de la armadura usted no la tiene. Continúa y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí el Señor da esa respuesta correcta y dice que hay que tomar la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? El Señor dice que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabe que nosotros tenemos una espada poderosa, que es la palabra del Señor? ¿Sabe que
nuestra guerra no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado, dice, escrito está, escrito está, escrito está. Yo no sé a usted, pero a mí cada vez que yo soy inclinado a cometer un pecado, se me vienen hasta 20, 50 versículos. Y es una guerra civil dentro de mí. Porque, ¿sabía usted que la mejor forma de defensa es el ataque? ¿Usted quiere defenderse? Que nadie lo ataque, ataque primero. Dentro de nosotros viven dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Si usted ataca, ¿cómo puede atacar la naturaleza carnal? Comience a memorizar, a llenarse de la palabra del Señor. Es la espada que le defenderá en el día malo. Usted puede tener cubierto, estar convencido. Usted puede querer hacer las cosas, pero si no se llena con la palabra del Señor, ¿cómo van a salir esos versículos? Hay un verdadero conflicto. Ahora, cada vez que quiero hacer un pecado o cometer un pecado de manera voluntaria, para mí es terrible. Porque hay cualquier cantidad de versículos repitiéndose en mi mente y en mi corazón. Es difícil. La convicción de pecado es más grande también. Hermanos, ¿cuántas veces hacemos las cosas ingenuamente porque desconocemos el poder de la palabra del Señor? Yo no sé la siguiente generación nuestra, pero hubo un tiempo en el pueblo de Israel que dice que hasta el idioma se perdió, el mismo lenguaje de los israelitas. Y fue un tiempo tan triste. Hermanos, luchemos por esto que el apóstol Pablo nos recomienda, que es de manera vital, por cubrirnos con toda esta armadura y salir todos los días. Y de alguna manera, ya para terminar, la palabra del Señor aquí habla, y la armadura de la que habla es de Cristo mismo. Al leer esta porción de la palabra del Señor, dice que Jesucristo mismo es la armadura, porque Jesucristo es justicia, es verdad. Habla acerca de la mente de Cristo, habla acerca de la palabra del Señor. El Señor en muchas ocasiones dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El Señor Jesucristo, la misma palabra hecha carne, nuestro Dios y gran Señor Jesucristo, de eso habla. Cada vez que usted sale todas las mañanas y regresa a su casa y va a dormir, usted y yo debemos de vestirnos de Cristo. Pero el creyente no es un soldado solitario. Aquí habla el apóstol Pablo, el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí que tenemos que rogar por los otros hermanos en Cristo. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando por sus hermanos, por sus compañeros de armas? Hermano, si usted no había sentido ese deseo y esa convicción y ahora la siente, comience a hacerlo. No se lamente porque no lo ha hecho, comience a hacerlo. Son cosas básicas que el Señor manda y enseña. Estamos juntos en una guerra, y esta guerra es de vida o muerte. Ahora el Señor habla también, dice aquí el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol está diciendo aquí que no es de él que viene esto. Él más bien también es necesitado de las oraciones de los hermanos. Hermanos, aquí su servidor también les dice lo mismo. Necesitamos las oraciones los unos de los otros. ¿Cuánto tiempo ha orado por mí o yo por usted? ¿Conoce acaso mi nombre? En sentido figurado, ¿cuántos de nosotros conocemos los nombres de nuestros hermanos? ¿Nos preocupamos por ellos?
¿Es acaso solamente buenas noches y me alegra verle? Qué bendición que esté aquí. Hermano, hay que tomar un tiempo para preocuparse por nuestros hermanos. Dice el apóstol, también por mí. Yo soy un instrumento también para que dé a conocer el Evangelio de una manera efectiva. Y dice aquí, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol dice aquí que no importa que esté encerrado en una sucia prisión romana, él está dispuesto siempre a predicar el Evangelio. Y si él pudo encadenado de pies y manos hacerlo, ¿qué excusa tenemos nosotros? Ya nos dijo anteriormente el apóstol, por medio del Espíritu Santo, vístanse de la armadura del Señor. Es la única manera que van a poder resistir. Nuestro enemigo es formidable, hermanos. No podemos jugar, no podemos seguir jugando. Hoy en día el mundo no quiere ver más libros, quiere ver cristianos viviendo la vida cristiana. Para vivirla solamente con la armadura del Señor. ¿No es acaso cierto que usted se conoce por cómo se viste? Y dice desde lejos, es fulanito de tal. ¿Por qué? ¿Es por el pantalón o por el caminado? ¿O por el color de pelo? Pero un verdadero creyente se conoce por cómo se viste también. No tanto su aspecto físico, sino su vida interior, la armadura del Señor. Hermano, piense de hoy en adelante seguir el consejo que el Señor dice en su palabra. Volvemos a leer ya para terminar, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que no va a ser como ese boxeador que dice, no sé si el árbitro o el otro boxeador me está matando, pero alguien me está matando. Espero que usted no diga eso, amado hermano y hermana, porque es triste vivir una vida así. Entonces no tendrá victoria. El Señor no desea eso. El Señor ya ha ganado la victoria para usted y para mí. Acuérdese, usted y yo estamos luchando desde el puesto de la victoria. No estamos luchando para ganar una victoria. El Señor ya ganó todas nuestras batallas. La palabra del Señor dice que Él nos ve sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Vea cómo lo ve a usted y cómo me ve a mí. Es importante vivir con ese sentido de agradecimiento y de servicio al Señor. Por favor, muchos de nosotros pensamos que este es un pasaje básico, pero para mí este es un pasaje vital. Usted necesita cubrirse de pureza, necesita cubrirse con verdad, necesita cubrir su mente, necesita cubrir sus partes vitales con esa coraza. Necesita calzarse con el apresto del Evangelio de la paz. Necesita también tomar la espada del Espíritu para defenderse. La mejor defensa es el contraataque. Necesita atacar su vieja naturaleza, necesita hacer morir lo terrenal dentro de usted. La única manera es grabando la palabra de Dios dentro de su corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oremos. Señor, gracias te damos. Señor, este es un tema muy básico, pero tan necesario y tan descuidado en nuestras vidas. Señor, quizá por eso nuestras vidas están así, quizá cabizbajos, pensativos, no hay rumbo donde ir. Señor, no queremos seguir así. Queremos ser obedientes a la voz de tu palabra. Pero para hacerlo no hay fuerzas en nosotros. Y quizá en algunos de los presentes ni deseo de hacerlo. Porque sus anhelos están en otras cosas. Pero Señor, te rogamos que nos haga dispuestos a estar dispuestos. Porque tu palabra es deleite y es salud para nosotros, Señor. Permítenos, Señor, vestirnos de Cristo, de tu Hijo. Permítenos que una vez que tengamos esa vestidura, también pensemos en los demás que son menos afortunados que nosotros.
y orar por nuestros hermanos que tanto nos necesitan. Señor, porque esto es una batalla terrible y cruel. Hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo, están siendo agobiados, Señor. Algunos hasta el borde de la locura o la desesperación. Jóvenes, Señor, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque han salido desnudos allá afuera y el enemigo los ha agarrado como presa. Y jóvenes cristianos de corazones, Señor, que han entregado su vida a ti. Señor, te rogamos por ellos. También por hermanos y padres de familia, Señor, que están siendo objeto del ataque del maligno. Señor, ayúdanos a que leamos una y otra vez estas instrucciones que se encuentran en tu palabra y que usemos bien la espada del Espíritu, que es tu palabra, para protegernos. Señor, gracias por tu misericordia y por tu paciencia para con nosotros, porque sabemos que nos ayudas y nos alientas. No nos mandas un regaño de tal manera que nos desalientas, sino que nos animas a seguir adelante, al igual que animaste a Pedro, Señor, a apacentar tu grey. Así nos animas a nosotros a buscar una vez más tu rostro y a poder protegernos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Padre, gracias por las familias aquí representadas, también por aquellos que han tenido oportunidad mediante el internet, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, bendícelos y gracias, Señor, por tu bendita palabra. En nombre de Cristo, gracias te damos. Amén.